Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas, Dios los bendiga. Estamos en esta tarde comenzando nuevamente el vivo en mi hogar, junto a mi familia. Este ha sido un deseo que tenía también, hacerlo todos juntos con mis hijos. Así que gracias por acompañarnos aquí desde la página del Face de la Iglesia. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando y que se irán ir conectando a medida que esté avanzando el vivo. Ya son 4 personas que están conectadas. Adriana, Dios te bendiga mucho. Dayana, bendiciones para tu vida. Saludos para Branquito. Cami, Dios te bendiga. Mi hermano Héctor Félix, Dios le bendiga allá de Rawson. Señor los bendiga muchísimo. Bendiga a toda su familia. Así que bueno, estamos acá preparándonos para comenzar a honrar al Señor, a glorificar. Hemos tenido una buena semana. Hemos tenido unos días acá en Comodoro de mucha lluvia. El clima no nos da tregua. También hemos tenido un corte importante de luz. Ayer muchos estuvieron sin luz. En algunos barrios todavía no llegó. Pero bueno, la verdad que en todo tiempo hay que adorar al Señor. El tiempo bueno, el tiempo no tan bueno. Pero siempre nosotros tenemos que honrar y alabar al Señor. Fátima, Dios te bendiga mucho. Liliana, Dios la bendiga mucho. Hermanas, ya va a faltar poquitito para que nuevamente volvamos a la iglesia. Dios te bendiga, Jimena. Muchas bendiciones para tu vida también. Nos estamos preparando porque, bueno, si sigue todo esto y va por el buen curso, dentro de muy poquitito vamos a poder estar nuevamente desde la iglesia. Así que ya con unos hermanos vamos a estar este fin de semana, Dios mediante, preparando la calefacción para que podamos estar todos bien calentitos cuando nos toque la oportunidad de poder abrir la iglesia nuevamente bajo los protocolos que el municipio nos pida, por supuesto, siempre estando en regla. Dios los bendiga. Bueno, él es Elías. Dios te bendiga, Elías. Él es Nehemías, como ustedes me conocen, la pastora, y muchas bendiciones. Y aquí está Samuelito. Dios los bendiga a todos. Samuelito ya está preparado con su guitarra. Así que el Señor los bendiga. Ahí está saludando. Saludes, Samuel. Ahí está. Vamos a tener un pequeño momento de oración y mientras ya Nehemías se va preparando junto a la pastora para ir cantando y alabando. Padre, Dios Todopoderoso, tú eres perfecto, excelso en todas tus cosas, Señor. Te honramos y te glorificamos y queremos, Señor Jesucristo, hacer este servicio junto a ti, Señor Jesucristo, con tu presencia, con tu unción, con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se está conectando, que se estará conectando, que lo estará viendo, Señor Jesucristo, Padre Celestial, este video que estará compartiendo, Señor, porque también eso es evangelizar, compartir a otros, Señor, lo que tú nos hablas, lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por esta importancia que tú nos das, Señor Jesucristo, para poder llegar a muchos hogares. Bendecimos a cada hogar, a cada persona, Señor Jesucristo, y nos estamos preparando para que dentro de muy poco, si tú nos permites, Señor, hacer nuestros cultos, nuestras reuniones desde tu templo. Gracias, Padre, por este tiempo nuevo, porque a pesar de que dejamos nosotros de predicar tu palabra. Gracias, Padre querido, por regalarnos este tiempo precioso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Dios bendiga. Aleluya. Poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Yo soy los ejércitos, poderoso en batalla. Sí, Señor Jesús. ¿Quién es como tu Señor?
el único. Aleluya. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder Gobernarás. Aleluya. Eres el Gran yo soy. eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo Dile. y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré. Sí, Señor Me Jesús. levantaré con fuerza y poder. Aleluya. Dios de Los ejércitos, poderoso en batalla. Tú eres mi Señor, el gran yo soy. El gran yo soy. Aleluya. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. de los ejércitos, poderoso en batalla, eres como tu Señor. El gran yo soy. Grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder Gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con fuerza y poder, con fuerza y poder. Aleluya. Eres el todopoderoso de mí. Confía en Dios. Él peleará por ti. Y su justicia es para Sus enemigos caerán a tus pies. Porque la gloria y la presencia de Dios está en tu vida. El todopoderoso de mí. Aleluya. Y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Amén. Oh sí, amén. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con fuerza y poder. Me levantaré con fuerza y poder. Soy, eres mi protector. Dile a mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti me levantaré con fuerza y poder. Aleluya. Con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso. temible en batalla. Y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso temible en batalla. Y su justicia es siempre, por todos los siglos. Oh sí, amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre siempre. Para que el rey, que es el rey de gloria, le abro mi corazón, le abro mi corazón para que entre el rey, Jesús, el rey de gloria, le abro mi corazón, le abro mi corazón.
yo quiero más de ti. Dile a Él, sí Señor, yo quiero más de ti, Padre. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Para que el Rey Jesús, Señor Jesucristo, te abra mi corazón, Padre. Te abro mi corazón para que el Rey Jesús, el Rey de gloria. Le abro mi corazón, le abro mi corazón. Yo quiero más de ti. 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 Dile al Señor, Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria? En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en medio de la pandemia, la presencia de Dios se levantará. El Rey de gloria, Aleluya. Él disipará. de gloria, Jesús, Él es el que tiene poder. Él tiene autoridad sobre los vientos, sobre los mares. Aleluya. de gloria. Él que se lleva la tempestad. Para que Entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, le abro mi ábrele tu corazón, habla con Él. Le abro Te mi necesito, Señor. corazón para que Tú eres mi vida, Padre. Eres aliento de vida. el Rey de gloria, le abro mi corazón, le abro mi corazón. Solamente las voces. Que El Rey Jesús. el Rey de gloria. Dile, Señor, Le abro mi corazón. te abro mi corazón, Padre. Le abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Habla con Dios, habla con Padre. Le abro Habla con mi Padre. corazón. Dile, Padre, te necesito. Le abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Enamórate de Él. el Rey Él es sublime, su presencia es empoderada. Le abro mi corazón. Le abro mi corazón. Aún los niños alabarán a Dios. Toda alma alabará al Señor. Santo, santo es tu presencia, Señor. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, Le abro mi corazón. le abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, le abro mi corazón. Gracias, Le Señor. abro mi corazón. Sí, mi Dios, aleluya. Santa es tu presencia, Cordero de Dios. Santa es tu presencia, Padre. Santo es tu poder. Vamos a cantar una más. Sí, Señor Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán las maravillas
excelso en sus caminos. Atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. La gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos. Tú eres perfecto. porque Jehová atiende al humilde. Aleluya. Mas mira de lejos al altivo. Te Alabarán, oh Jehová. todos los reyes. Recuerda cuando tú conociste a Dios cantando estos coros que alegran el corazón de Jehová. Los dichos de tu boca y cantarán la mano. Con todo tipo de cánticos hay que alabarle. Con cánticos nuevos, con cánticos viejos, con himnos, con alabanzas de guerra, alabanzas de victoria, de jubileo, con danzas. De tu boca y cantarán la mano. Aleluya. De Jehová es grande, porque Él te toma en su presencia. Tengan sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto. Saludo a mis hermanas, Carmela Caramila Pereira, Laura Pereira, Dios te bendiga. Mi hermana Celia, Dios las bendiga. De lejos al altivo. Amén. Señor los bendiga. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. En esta hermosa tarde que Dios nos permite poder estar conectados, saludamos a todos los hermanos que están en línea, a aquellas personas que se están sumando a este video. Franquito, Dios te bendiga mucho, y a todos los hermanos que están desde el comienzo del vivo. Dios los bendiga, Dios bendiga a los hermanos de Neuquén, de Puerto Madryn, que también nos están acompañando. Dios los bendiga muchísimo, hermanos, y que la presencia del Señor siga estando con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Como decía al principio del vivo, falta poquito, estamos viendo una pequeña luz en el final del túnel, y Dios nos va a permitir nuevamente volver a estar juntos. Hoy me aparecía en Facebook algunas cosas de hace un año atrás, cuando podíamos compartir unas reuniones con los hermanos, reuniones de varones, cultos. La verdad que vienen recuerdos preciosos, y la verdad que uno añora volver a estar juntos, en armonía, juntos, hermanos, compartiendo. Yo digo, toda esta experiencia de la pandemia también ha sido una experiencia nueva para nosotros, porque también como pastores explorar nuevos caminos para predicar la palabra de Dios, como ha sido el poder sacar vivo. La verdad que era una herramienta que no la estábamos utilizando, y que estas circunstancias nos forzó a poderla desarrollar. Y bueno, gracias a Dios, porque poco a poco nos vamos a estar acostumbrando. Algunos dirán, pastor, pero no es lo mismo. Pero es lo que hoy Dios nos permite poder tener, y uno tiene que tratar de hacerlo con la excelencia y poder hacerlo con alegría. Ya llegará el momento donde las autoridades nos autoricen para poder juntarnos, y lo vamos a hacer, y nos vamos a gozar, vamos a cantar todo tipo de cánticos. Dios bendiga a todo el ministerio de alabanza, que hay un montón de chicos de la alabanza que están dispuestos a venir, pero hoy yo sentía deseos de hacerlo en familia, junto a mi esposa, junto a mis hijos, porque la verdad que también es lindo poder tener este tiempo de intimidad, practicando culto de hogares, en los hogares. Y yo sé que el Señor se mueve en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes en esta tarde la palabra en el Salmo 51. Lleva por título esta palabra: tocando el corazón de Dios, tocando el corazón del Padre, tocando el corazón de Jesús. Yo quiero hablar en esta tarde a aquellas personas que fueron testigos y pudieron experimentar el amor, ese amor sobrenatural, ese amor distinto, diferente, ese amor que no se compara con ningún otro amor, ni aquellos amores más profundos que han aparecido en tu vida.
Porque el amor de Dios es un amor perfecto, tanto como el amor que Dios nos da hacia nosotros, como el amor que nosotros le damos a Dios. Porque para ser cristianos, para ser llamados hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a tener relación con nuestro Padre. Eso es lo que nos hace distinto y diferente a cada persona que llega a la iglesia en diferentes congregaciones. Lo primero que se le enseña a enamorarse de Dios, a no solamente verlo a Dios como un Padre abastecedor que te puede cumplir ciertos deseos o ciertos sueños, sino también nos lleva a nosotros a tener una relación estrecha, directa con el Señor. Y eso es lo que tenía en este caso David, de quien vamos a hablar hoy. El que escribió más de 73 salmos, se lo atribuyen con la autoría de David, no sé si ustedes lo sabían. Muchísimos de esos salmos eran poesías hablando, donde él hablaba de sus propias experiencias, muchas de ellas muy lindas, de agradecimiento, muchas de ellas de felicidad. Pero también en algún momento le tocó hacer salmos tristes, que no tenían esa carga emocional de felicidad, sino cuando él se sentía solo, cuando se sentía alejado de Dios, cuando sentía que era... Y yo creo que en alguna vez también tú te sentiste así, o quizás te estás sintiendo. Sentís que te abruman las circunstancias, que hay situaciones las cuales te cuesta muchísimo llevar. Pero más allá de lo que le tocaba vivir a David, más allá de lo que le estaba pasando, había una cosa aún más que lo estaba mortificando. Había una cosa aún más que le dolía más allá de las circunstancias. Sino, más que nada, a él le dolía haberle fallado a Dios. Haberle fallado a Dios. Y si usted, hermano joven, jovencita, o un hermano que tiene experiencia en el tiempo del Señor, aquellas personas que pudieron experimentar el perdón de Dios, que pudieron percibir el perdón de Dios, y cuando Dios borra nuestras iniquidades, el peso que sale de nuestra vida. Porque es Él justamente cuando Él expresa este salmo, habla del pesar que Él tenía por haberle fallado a Dios, por haber pecado, por haber caído. David fue un gran rey, un rey que gobernó o que reinó con temor a Dios, uno de los más grandes, si no el más grande rey que Israel ha tenido. Un ser especial, un ser distinto, un ser que se enamoró de Dios cuando él estaba solo en los campos. La historia de David es una de las historias más maravillosas. ¿Por qué? Porque está cargada de amor, porque él verdaderamente supo tener intimidad con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere tener con nosotros en todo este tiempo. Desde que te llama el Señor, espera que tú los busques. Buscar en ti esa sensación de necesidad espiritual cerca de Dios. Así como algunos hoy tienen y añoran tener ese tiempo para ir a la iglesia, tiempo para estar a solas con el Señor. Cuando tú te encierras en tu aposento, cuando los ojos de nadie más te ven, solamente los ojos de tu Padre, cuando tú lo buscas en secreto, cuando le confiesas a Él todo lo que te está pasando, cuando le haces partícipe de lo que te toca vivir, de tus luchas, de tus cargas, de tus pruebas, de tus miedos. Claro que sí. Entonces, David fue testigo de muchísimas cosas hermosas, pero también le tocó vivir el proceso. Por eso él escribió este salmo, el Salmo 51. Yo le voy a pedir a la pastora que me acompañe. Quiero que escuchen su voz. No la van a mirar, pero van a escuchar su voz. Acá. Salmo 51. ¿De qué versículo? 51 hasta el 10. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sí. Conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad De mi maldad. y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo reconozco. Contra ti solo he pecado. Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para hecho que mal. sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo Sí, y Señor. en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hasta el 10. Aleluya. Yo te voy a invitar como un ejercicio en los próximos días, y si quieres animarte a compartirlo, que lo puedas escudriñar en tu casa, este salmo, que puedas leerlo de forma inteligente, meditando en cada una de las palabras. Uno de los grandes secretos para entender la palabra del Señor es poder captar los tiempos, los momentos que le tocaba vivir. Yo en un principio te decía que esta era una etapa posterior a que después que David le había fallado a Dios. Se equivocó siendo joven. Se equivocó siendo una persona ya experimentada. Porque a veces uno piensa que solamente los errores, la inmadurez puede vincular a una persona con el pecado, pero aún de grande también le podemos, teniendo experiencia en los caminos del Señor, le podemos fallar al Señor. Por eso es tan necesario que nosotros podamos ser sensibles al llamado del Señor. Espíritu Santo para que traiga convicción, para orientarnos, para guiarnos, para que no fallemos. Pero también a veces, siendo consciente de nuestros errores, pecamos de forma consciente, sabiendo que lo que estamos haciendo es algo que no le agrada a Dios, es algo que no es correcto, es algo que de una manera u otra Dios nos ha hecho sentir del que no estaba de acuerdo. Todos sabemos que este salmo está vinculado a la historia de David y Betsabé. Betsabé era una mujer casada, la cual David no podía poseer bajo ningún punto de vista. Tenía muchas mujeres, muchas concubinas, pero así todo, ciego espiritualmente, se dejó llevar y cayó en tentación. En aquel tiempo David, en ese acto de fidelidad, cometió y transgredió dos mandamientos muy importantes. Prácticamente mató o mandó a asesinar y cayó en adulterio. Y si bien Dios lo perdonó porque tuvo una actitud admirable, que después lo vamos a estudiar un poco, cuál fue la actitud después de haber caído, hubieron consecuencias, porque el pecado tarde o temprano trae consecuencias y uno tiene que lidiar con esas consecuencias. Y justamente lo que estaba sucediendo en David, que él estaba teniendo que lidiar con esas consecuencias. Nos pasa a nosotros cuando recibimos a hermanos que llegan a la iglesia y llegan con una historia puesta. Una historia quizás cargada de problemas, de dificultades, también de pecado. Y el Señor los libera de sus actitudes, de sus actos, de sus pecados. Trae paz a su corazón. Pero hay circunstancias, situaciones que llevaron a ellos a equivocarse, con las cuales ellos tienen que luchar todos los días. Yo les hablo y les digo, esas son las consecuencias. Dios nos ama, pero uno no puede de repente entender que le puede fallar a Dios sin que eso no pueda traer consecuencias. La misericordia y el amor del Señor es profundo. Por eso nosotros tenemos que entender y comprender que todos los días
Dios nos da una nueva oportunidad para el arrepentimiento, para empezar una nueva etapa, una nueva vida con el Señor. En el caminar cristiano nos enfrentaremos a muchas circunstancias, las cuales ameritarán de nuestra felicidad a Dios, las cuales como resultado alegrarán el corazón de Dios. Hay muchas cosas que causan la alegría y el corazón de Dios, pero hay otras muchas que causan el dolor en el corazón del Señor. Como nosotros, seres tan pequeños, las imperfecciones acuestan, porque Dios no llama a ningún perfecto, somos todos imperfectos, y a medida que vamos conociendo a Dios vamos encontrando cierta perfección. Todos los días hay cosas que tenemos que cambiar, todos los días hay cosas que te tiene que modificar, pero quiero que entiendas que así todo Dios te ama, con tus defectos, con tus errores, te ama, y a medida que lo vas conociendo vas teniendo un trato más profundo con el Señor. Un trato que solamente el hombre y el Señor pueden tener, un trato único, porque cada uno de nosotros para el Señor somos únicos. Cada ser es distinto y diferente, con sus luchas y con sus problemas, pero somos distintos. Así como un padre ama a todos sus hijos, aunque cada uno sea distinto, pero los ama a todos, y Dios te ama. A pesar de que vos digas, pero yo soy tan imperfecto, estoy tan alejado de Dios, te ama. Dios te ama y Él te está llamando, y Él te está llamando por medio de diferentes cosas. Tú lo ves a tu alrededor. Situación rodeado de circunstancias adversas, producto de su error, y eso es lo que más le dolía a Él. Más allá de todas las cosas mal que hizo, a Él le dolía algo más profundo, que era haber fallado o haberle fallado a Dios. Y yo creo que aquellos que tuvimos la bendición de ser restaurados por Dios, aquellos que Dios nos llamó con nuestras imperfecciones y que supimos que en algún momento le fallamos a Dios, pudimos ser testigos también de su gran restauración, como Él nos restaura. Siempre y cuando, recuerden esto, siempre y cuando nuestro arrepentimiento puede ser un arrepentimiento cargado de sinceridad, porque a Dios jamás no lo podemos engañar, no lo vamos. Él conoce. Sabe que cuando David reconoció su error y le pidió perdón, Dios miró su corazón y vio que en el corazón de su hijo había un perdón sincero. Un ser que le dijo: Señor, perdóname. Perdóname porque fui débil, porque fui ciego. Perdóname porque me dejé llevar. Perdóname porque no pude hacer frente a mis debilidades. Dios utilizó a un hombre, a un profeta, llamado Natán. Y utilizó una gran historia de campesino y de... Le decía, había un granjero y había una persona adinerada, convivían uno al lado del otro. El granjero solamente tenía una pequeña oveja, pero la amaba, la cuidaba, se encargara de que estuviera todos los días. Más el hacendero, que tenía tantas ovejas, era el más rico del pueblo, tuvo visitantes y decidió guisar una de sus ovejas. Y en vez de comerse algunas de sus propias ovejas, decidió comer la única oveja que tenía su vecino. Fíjense, hermanos, al punto que llega el pecado en nuestras vidas, que nos pone tan ciegos que no nos damos cuenta de las acciones. Entonces el profeta le dice: a ti, gran rey sabio, el Señor dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer con esta persona? Levantándose en enojo y en ira, David dice: tiene que morir, o su muerte, o sea, el pecado tiene que ser pagado con la muerte. Y el profeta le dijo: has juzgado rectamente. Quizás con palabras distintas, pero es un poco
la historia. Así será, le dice el profeta. Y el Señor me dice que ese varón eres tú. David fue confrontado con su mal, con su propio pecado. Y dice que cuando escuchó esas palabras, él se tiró al piso. Y lloró, lloró, lloró. Porque en ese momento se dio cuenta que Dios no estuvo ajeno ni un segundo a lo que él estaba haciendo. Así como cuando tú piensas que nadie más puede ver tu maldad o lo que vos haces. A veces uno dice, bueno, pero en definitiva el mal me lo hago yo. No, el mal se lo estás haciendo al Señor, porque Dios te ama. Porque un padre se duele cuando un hijo le falla. Un padre se duele. Entonces recuerda siempre. La palabra hoy lleva como título Alegrando el corazón del Padre, pero también tenemos que entender qué es lo que entristece el corazón de un padre. Y es cuando tú le fallas. Cuando sos consciente de que lo que estás haciendo no está bien, pero persistís en hacerlo. Le duele. Porque experimentaste el amor de Dios, experimentaste la misericordia de Dios, experimentaste la gracia de Dios. No es lo mismo cuando uno no lo conoce, o cuando no tuvo una experiencia con Dios, que cuando la tuvo, que cuando experimentó el amor, la presencia de Dios. Imagínense, hermanos, de repente cuando ustedes participan de lugares que no tendrían que participar, o van a lugares donde no tendrían que ir. Y a veces uno se preocupa, me dice, ¿me verá el pastor? Y si me ve el hermano, me ve... En realidad no te tiene que importar que te vea el hombre, entender que lo más importante es que Dios te ve en todo momento. En todo momento. David se cuidó tanto que no lo vieran sus guardias. Inclusive quiso procurar ciertas artimañas para cubrir su pecado, pero se olvidó lo más importante. Estaba tan ciego por su pecado, que se olvidó lo más importante, de saber que los ojos del Señor todo el tiempo lo estaban observando. Todo el tiempo. Por medio del profeta, David lo escuchó. Y hay algo maravilloso que hizo David, que parece hasta insignificante, pero que no todos lo hacen, Porque él, teniendo el lugar que tenía, siendo rey, podría haberlo invitado a salir, o que no se lo diga, pero sin embargo sabía que venía de parte de Dios, lo tenía que escuchar. Pero ¿saben cuál fue la actitud maravillosa de un rey? Que se humilló frente a Dios. Siendo el rey, se humilló frente al varón de Dios. No buscó excusas. No cubrió más su pecado. Hubo sinceridad en su corazón. Lo reconoció. Dios no te va a juzgar por tu pecado. Dios va a perdonarte. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Si estás luchando con vicios, con ataduras, si estás luchando con tentaciones, te sentís tentado, por un lado querés servir a Dios, pero por otro lado hay tentaciones que te están arrastrando. Toma la decisión. Si quieres en este mismo momento, en esta misma tarde, Señor, dame fuerza porque no quiero volverte a fallar. No quiero volver a salir. No quiero volver a hacer lo que estaba haciendo. No quiero ir a aquel lugar. Solamente habla con Él. Él escudriña tu corazón. Él ve lo que nadie más ve. Quizás el de afuera ve tus acciones, pero Dios ve lo que te lleva a vos tomar esa decisión. Clama a mí, yo te responderé. Clama. Clama a Dios. Quizás si David le hubiera clamado, le hubiera hecho partícipe a Dios, como eran tan cercanos, le hubiera dicho, estoy siendo tentado. Hoy siento tentación. El Señor hubiera dado fuerza para superar su tentación. Si hubiera estado batallando como tendría que haber estado en la guerra junto a sus soldados y no haberse quedado en el palacio, nada de eso hubiera sucedido. Nada de eso hubiera acontecido.
Pero la consecuencia de su desobediencia trajo caos, porque eso es lo que trae el pecado a nuestras vidas, caos. Fue trágico lo que aconteció después. Vemos la historia. Hubo muertes, sus hijos se pelearon entre sí, hubieron aberraciones. Y cada vez que David veía esas cosas sabía que esas eran las consecuencias de haberle fallado a Dios. Porque el fallarle a Dios trae consecuencias. Es como, por ejemplo, si una persona llega hoy al camino del Señor y producto de haber caminado fuera de la voluntad de Dios, caer en adulterio o en fornicación, embarazos no deseados, relaciones extramatrimoniales, y Dios los perdona. Pero la familia todo el tiempo le está sacando su pecado a la luz. Amén, que esa persona se sintió perdonada por Dios. Tiene que lidiar con esas consecuencias. Tiene que luchar con esas consecuencias. Y eso es lo que pasaba a David cada vez que venía una tragedia. Él sabía que había sido producto de su desobediencia. Vuelvo a repetir, no por Dios, porque Dios lo perdonó y se olvidó de su pecado. Pero el pecado trajo sus consecuencias. Quizás te está tocando vivir con las consecuencias de tu pasado, de tus errores. Quiero que te pienses una cosa, que más allá de todas estas circunstancias, en los últimos tiempos de David fue victorioso, feliz. Encontró la paz anhelada, pasó su proceso, vivió su proceso, pero también fue testigo para ver las bendiciones de Dios con sus hijos. Dios te ama. Él no quiere que estés permanentemente en esa lucha continua, permanente. Él quiere darte victoria. Las consecuencias del pecado van a pasar y Dios te va a permitir tener y ser testigo de las cosas maravillosas que Dios prepara para tu vida. Para poder tocar o alegrar el corazón de cosas le desagradan, y entre ellas tenemos varias cosas. Y una de las cosas que Dios le desagrada es una vida pecaminosa, como repetía. Esta es aquella que no huye del pecado, una vida pecaminosa. Esta es aquella que no huye del pecado, sino que al contrario, el pecado le causa placer. Porque el diablo no va a traer cosas buenas, traerá cosas malas, aunque estén disfrazadas de placer, pero son alegrías pasajeras. Porque la mayor parte de tu tiempo, cuando vos estás de Dios, te estás lamentando por no volver al Señor y saber que estás viviendo una vida que no es la que Dios quiere que tú vivas. Otras cosas que hacen entristecer el corazón del Señor es aquellas personas que se como un largo como una vida espiritual. Aquellas personas que no se esfuerzan por querer cambiar y que se autoconforman a sí mismos diciendo, bueno, Dios me acepta así, con mis errores. No. Una cosa es que Dios acepte tu vida en la condición que llega, y otra muy distinta, el del que Él acepte la condición de lo que estás haciendo. Dios quiere y ama al pecador, pero detesta el pecado. El pecado tiene que ser parte de tu pasado todos los días para no fallarle a Dios, todos los días. Pero hay personas que pierden hasta la sensibilidad del Señor, entonces se acostumbran a vivir una vida paralela entre el pecado y Dios. O músicos, evangelistas, misioneros, pastores, que viven una vida paralela. ¿Qué es una vida paralela? Sí, una vida donde no se privan de nada,
Por un lado quieren servir a Dios, pero por otro lado también hacen cosas que desagradan a Dios. Y se vuelven insensibles a la presencia de Dios. Entonces le da lo mismo ir a la iglesia, no orar, no ayunar, hacer cosas incorrectas. Y eso es lo que había pasado a David en ese momento. Había perdido la insensibilidad con la presencia de Dios. Entonces ya le daba lo mismo si agradaba a Dios o no, hasta que fue confrontado. Y ahí verdaderamente se pudo dar cuenta de su error. Por eso, mi hermano, mi hermana, que nosotros podamos autoanalizarnos y decir, Señor, yo qué cosas estoy haciendo mal. Y no te hace falta tener una mirada muy profunda para que el Señor te revele en qué área le estás fallando, en qué área te estás equivocando. Pero también David tuvo una actitud linda, una actitud preciosa. Dice la palabra de Dios que él se humilló y le pidió perdón a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tú puedas hacer o que nosotros podamos hacer. No te estoy acusando de nada, solamente Dios conoce, Él ve. Pero si consideras que le estás fallando a Dios, que hay cosas que no estás haciendo, la importancia del reconocimiento. A pesar de que Él era el rey, no se llenó de arrogancia ni de soberbia. Hay muchas personas que les cuesta reconocer sus errores, pues su corazón es un corazón soberbio, vanidoso, incapaz de reconocer un error. Pero sin embargo, David, en esta vez, supo entender y comprender que tenía que volver al principio, cuando tenía una relación única con el Señor. Se humilló, le pidió perdón. Le pidió perdón a Dios. Y a pesar de tener que vivir las consecuencias, él no se apartó nunca más de Dios. No volvemos a encontrar otro capítulo donde podamos decir, David le volvió a fallar. Le sirvió esa mala experiencia. Lo marcó. Pero también de ahí Dios lo levantó. Y David fue mejor rey que antes. Una de las cosas maravillosas que dice este salmo, que él le pide a Dios, más allá de todas las cosas, él estaba dispuesto hasta a perder su reinado. Es más, le dice, yo no soy digno de ser ya este rey. Pero una sola cosa le pidió a Dios que no haga. No le pidió una sola cosa. No quites, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Nosotros tenemos hoy en nuestras vidas el Espíritu Santo en nuestro interior. El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Cuando tú cantas o cuando tú hablas, los ángeles hacen silencio para escuchar tu voz. Sos tan especial para el Señor que Él te ama y te ama de forma perfecta. Hasta de forma celosa te ama el Señor, porque Él no te quiere compartir con nada ni con nadie. Él quiere ser único, único. Por eso es tan importante que tú puedas volver a tener esa intimidad con el Señor. Mirá lo que dice acá. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Le has pedido a Dios en esta mañana que te limpie? Que te haga ser un adorador perfecto o una mujer que adora de forma perfecta al Señor. Le has pedido, Señor, hazme fuerte mis debilidades. Borra mis iniquidades, mis rebeliones. Porque es importante que todos los días nosotros podamos poder rendir este examen frente al Señor. Y cuando digo examen es cuando vos vas a la presencia de Dios y hablas con Dios.
Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Por qué decía esto el salmista? Porque él sabía que cada acción que estaba aconteciendo era el desencadenante de algo que él había abierto. Y así como él había abierto esa puerta de maldición para su hogar, sabía que era el único que podía transformar ese hogar en una puerta de bendición. Así como la maldad había llegado, también en algún momento esa maldad se irá. Iba a venir el bien para su vida y para su familia. Qué lindo cuando vos podés mirar a tu familia y sentirte en paz con Dios y en paz con tus seres queridos. Solamente le estaba pidiendo a David que este tránsito que le tocaba vivir pase pronto para poder volver a encontrar esa paz. Por eso, mi hermano, mi hermana, es tan importante que cada uno de nosotros podamos encontrar esa paz con el Señor. En el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínense si no es una de las oraciones más preciosas. La oración de un ser imperfecto pidiendo a Dios que lo perfeccione. Pidiéndole a Dios que haga lo que Él no puede hacer. Reconociendo su vulnerabilidad ante las circunstancias. Porque no hay nada malo a veces sentirse que uno es débil o sentirse vulnerable. En pedir ayuda. En considerar que no es lo autosuficiente poderoso para poder resistir. Es decirle al Altísimo: Señor, dame las fuerzas que hoy no tengo. Dame la fuerza que hoy no tengo. Dame la fortaleza. Quizás hoy no fue un buen día para vos. Pasaron cosas que te recordaron tu pasado. Una pequeña puerta que pensaste que estaba cerrada se abrió. Pero pedile a Dios. Él te va a escuchar. Solamente depende de ti. Que te animes a escucharlo. Que te animes a decirle: Señor, ayúdame. Porque yo no quiero volver atrás. No quiero mirar el pasado como mi presente. Yo ya superé esa etapa. Quiero hacer las cosas bien. No quiero equivocar. Y vas a ver cómo Dios te va a escuchar. Así como escuchó a David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo cumple una función eterna en nosotros. Trae convicción de pecado. Nos acerca a entender la naturaleza divina de Dios. El Espíritu Santo, el que transforma, el que nos ayuda en todo momento, nos consuela, el que nos hace oír la voz del Señor en momentos difíciles. Pero David sabía que si perdía el Espíritu Santo, lo perdía todo. Y a veces cuando uno insiste en no oír la voz ni el llamado de Dios, el Espíritu Santo se aparta de nosotros y nos hace ser seres insensibles a la voz de Dios. Entonces ya no da lo mismo vivir una vida de pecado, estar en la iglesia, salir de la iglesia, a irme a un lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu Santo actuando. Se cansó de hablarte, pero tú no lo querías escuchar. Entonces David no quería perderlo y le pidió que no aparte su espíritu de él. Ese es un tiempo de búsqueda. Por eso yo quería compartir esta palabra contigo. No te alejes de Dios. Vuelvo a repetir como al principio: a pesar
de que la iglesia hoy no está habilitada, pero la presencia de Dios nunca se apartó. Siempre está presto para escuchar. Es tan importante que todos podamos buscar de Dios, buscarlo como verdad, buscar al Señor por encima de todas las cosas. Dios te bendiga mucho, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga todo lo que emprendas. Pero recuerda, la clave del éxito es hacer las cosas al Señor. Y como te decía al principio de esta palabra, busquemos alegrar el corazón del Padre. Comprendamos que el pecado solamente nos aleja y entristece en el corazón de Dios. Rompe mi comunión con Dios, trae consecuencias. Pero el amor del Señor y la restauración es grande. Y nunca tu pecado será tan grande o más grande que la misericordia de Dios. Recuerda siempre eso. Siempre, pero siempre, el amor y la misericordia de Dios serán más grandes que tus pecados. Dios te ama y nunca te olvides. Y si vos decís, pero hice tantas cosas mal, me equivoqué tantas veces, el Señor está esperando que simplemente lo busques para que tú lo puedas encontrar. Pero búscalo con un corazón sincero, reconociendo tus errores, reconociendo tus debilidades, reconociendo que le fallaste, y comienza a vivir una nueva etapa, una nueva vida con el Señor. Dios te bendiga mucho, mi hermano, mi hermana. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia, y te espero el próximo domingo nuevamente para que podamos estar conectados. Dios te bendiga muchísimo. Bendiciones para todos. Amén.